Vean nada más, ¿qué más quieren? Y bueno, pues ahora sí que como habrán podido ver, no nada más igualé este puntaje, sino pude sobrepasarlo. Me dio una súper grata sorpresa. ¿Cómo están, amigos? Pues por fin pude terminar con este video. Continuación del de las pruebas de rendimiento del Ryzen 9950 X3D. En este video les voy a mostrar cómo hacerle undervolting y ajustar algunos tiempos de la RAM para exprimirle un mayor desempeño al sistema. Esto aplica para procesadores de la serie 5000, 7000, 8000 y 9000, ya que estas series soportan el Precision Boost Overdrive 2.0 o más comúnmente PBO por sus siglas en inglés. Primero que nada, pues les recomiendo que vean el video completo para que sepan cómo funciona el undervolting en estas plataformas modernas de AMD. Esto por si te falla algún parámetro de configuración, tengas nociones del porqué de la falla. Hay un parámetro que es exclusivo para la serie 9000, pero ya lo mencionaré más adelante. Primero vamos a ver algunos términos antecesores que son importantes para entender cómo funciona el PBO 2.0. Y empezamos con el Precision Boost o PB, que es el término que AMD usó para referirse al turbo en su línea de procesadores Zen de primera generación en 2017. Es un algoritmo automático que ajusta las frecuencias del procesador según tres factores: carga de trabajo, los núcleos activos, temperatura del CPU, margen energético disponible, o sea el TDP, por ejemplo alrededor de 120 watts para el Ryzen 1800X de ese entonces. En base a esto, el algoritmo subía la frecuencia en incrementos de 25 MHz hasta alcanzar los límites térmicos o de energía. En estos procesadores también se hacía uso de otro algoritmo llamado XFR o Extended Frequency Range o rango de frecuencia extendido, el cual básicamente lo que hacía era indicar al algoritmo PV, o sea el Precision Boost, seguir aumentando la frecuencia hasta 100 MHz más si había margen térmico y de energía. Claro, para lograr esto era necesario un sistema de refrigeración sofisticado o hasta personalizado. A esto le siguió el Precision Boost 2.0 o PB 2.0 con varias mejoras en procesadores Zen Plus en 2018. Entre las novedades tenemos XFR 2.0, que deja de ser un sistema individual y es integrado en la lógica de monitoreo del procesador. Mayor número de granularidad en los ajustes de frecuencia, que ahora son de 1 MHz en lugar de 25. Ahora se toma en cuenta la calidad de los VRM de la tarjeta madre, también el tipo de carga, mononúcleo o multinúcleo, monitoreo de temperatura por núcleo, turbo por núcleo. Se priorizan núcleos más fuertes que respondían mejor al voltaje, alcanzando frecuencias más altas. Por ejemplo, el Ryzen 7 2700X podía alcanzar 4.3 GHz en un núcleo, mientras mantenía los demás a menor frecuencia, o también podía alcanzar 4.3 GHz en todos los núcleos con refrigeración extrema. La desventaja de las dos versiones de Precision Boost era que no era posible sobrepasar los rangos predefinidos por AMD. Y finalmente llegamos al Precision Boost Overdrive o PBO por sus siglas en inglés, que fue estrenado en la arquitectura Zen 2 en 2019. PBO es una evolución del turbo regular que combina PV 2.0, XFR 2.0 y opciones de overclocking automático, pero relajando los límites predefinidos por AMD. PBO integra varios parámetros que permiten configurar los límites de potencia, corriente y temperatura del CPU. PPT, Package Power Tracking, es un seguimiento de potencia del paquete que determina la potencia en watts que el procesador puede tomar de la tarjeta madre. EDC, Electrical Design Current, corriente de diseño eléctrico, que determina la corriente en amperios que los VRM de la tarjeta madre pueden suministrar por breves intervalos. TDC o Thermal Design Current, corriente de diseño térmico. Esta determina la corriente en amperios que los VRM de la tarjeta madre pueden suministrar de forma continua. El monitoreo de estos parámetros permite que el algoritmo PV 2.0 funcione por más tiempo y a frecuencias más altas. No es overclocking tradicional, ya que no fija frecuencias, sino que optimiza el turbo automático. Es bien sabido, por ejemplo, que para el overclocking siempre ha sido requerida una tarjeta madre con VRMs de buena calidad, y para el PBO de AMD no es diferente. Además es requerida refrigeración eficiente para que el algoritmo pueda seguir subiendo el voltaje y obtener una mayor frecuencia. La diferencia aquí es que no es requerida una configuración complicada en el BIOS, ya que prácticamente es automático.
En 2020, AMD introdujo Precision Boost Overdrive 2.0 o en corto PBO 2.0 con la arquitectura Zen 3. Se agregaron mejoras radicales sobre el PBO original, como el Curve Optimizer u optimizador de curva. Esta permite ajustar el voltaje, ya sea en margen positivo o negativo, de manera global, por núcleo o por CCD o complejo de núcleos, que es válido para los procesadores con 2 CCD, como los de 12 y 16 núcleos. Por ejemplo, un offset o margen negativo reduce el calor generado, permitiendo frecuencias más altas y por más tiempo. Número 2. Límites dinámicos de temperatura más inteligente, que prioriza núcleos con mejor capacidad térmica para sostener frecuencias más altas. Número 3. Turbo más agresivo en cargas ligeras. Permite frecuencias pico más altas. Por ejemplo, el Ryzen 9 9950X3D permite alcanzar 5.9 GHz en mononúcleo. Número 4. Control por escenarios. Estos son ajustes predefinidos para gaming, productividad o bajo consumo. Número 5. En teoría, está integrado en el software Ryzen Master, pero siendo sincero, no es nada bueno, es mejor la configuración directa en el BIOS. En 2024, AMD introduce una mejora exclusiva para la arquitectura Zen 5. El modelador de curvas, o Curve Shaper en inglés, es la evolución del optimizador de curvas, que aporta un control granular de la curva voltaje-frecuencia. Por ejemplo, el Curve Optimizer solo aplica un offset de voltaje fijo, digamos menos 30 mV a todos los núcleos, que por lo general daba problemas en las bajas frecuencias, o núcleos que entraban en reposo y se volvían inestables por la reducción de voltaje. En cambio, el Curve Shaper, o el modelador de curvas, modifica la forma completa, no solo un offset, optimizando voltajes en puntos específicos de la frecuencia. Veremos más detalles más adelante. Esta nueva característica no es soportada oficialmente por la arquitectura Zen 4, por lo que depende del soporte por parte del fabricante de la tarjeta madre, y por lo general fue introducida en versiones de BIOS compatibles con la serie 9000. De ser el caso, podemos usar el Curve Shaper en procesadores de la serie 7000 y 9000, pero no en series anteriores o la serie 8000. Entonces, recapitulando, Precision Boost en 2017 con la serie Ryzen 1000 o Zen 1, que nos da un boost básico por carga térmica. PB 2.0 más XFR 2.0 en 2018 con el Ryzen 2000 o Zen+, que permite más granularidad a 1 MHz más turbo por núcleo. Nos sigue PBO, el original en 2019 con el Ryzen 3000 o Zen 2, que relaja límites de potencia y temperatura. El PBO 2.0 en 2020 con el Ryzen 5000 o Zen 3 introduce el Curve Optimizer o optimizador de curva y nos da control térmico dinámico. El PBO 2.0 en 2020 con los Ryzen 5000 o arquitectura Zen 3 que introduce el Curve Optimizer u optimizador de curvas y nos da un control térmico dinámico. Y en 2024 finalmente el Curve Shaper o modelador de curvas con la serie Ryzen 9000 o arquitectura Zen 5 que nos da más granularidad y ajuste por regiones. Ok, ahora que ya tenemos los conceptos, veamos cómo funciona PBO 2.0. Conste que esto no va a ser un clavado profundo a la tecnología, sino más bien una explicación a grandes rasgos que cubre lo necesario para el undervolting. ¿Y qué es undervolting? Es una técnica que consiste en disminuir el voltaje de funcionamiento de un componente, procesador en el caso de este video, y por consecuencia reducir su consumo energético sin afectar significativamente su rendimiento. Esencialmente se busca que trabaje de manera más eficiente y genere menos calor, lo que en el caso de este procesador puede resultar en un mayor desempeño al que tiene saliendo de su caja. El Precision Boost Overdrive 2.0 prácticamente es un ecosistema de overclocking automático inteligente que gestiona 3 componentes clave. Acá arriba tenemos los límites de potencia. Aquí hay muchos parámetros involucrados, pero nos vamos a centrar en los 3 principales que mencioné anteriormente, el PPT, TDC y EDC, los cuales podemos decir que conforman el presupuesto energético con el que va a contar el procesador, potencia máxima, corriente sostenida y corriente pico. Abajo está el algoritmo PB 2.0 que va a controlar el turbo por núcleo. El turbo, pues como ya vimos, prácticamente es el escalado de frecuencia que hace el algoritmo a partir de la frecuencia base del procesador que viene indicada en su caja. Entonces cualquier frecuencia por encima de esa frecuencia base se considera turbo. Y por último tenemos los algoritmos que se encargan del undervolting, el optimizador de curva y modelador de curva. Aquí les pongo una pequeña nota, por si alguno está interesado en adquirir algún equipo nuevo o seminuevo. Estas dos tecnologías de AMD
aunque se supone que están disponibles desde la gama de entrada en su respectiva plataforma obviamente. Por ejemplo, el optimizador de curva está disponible en toda tarjeta madre desde el chipset A320. Les recomiendo que mejor inviertan en una tarjeta madre con chipset de la serie B o superior. Por ejemplo, para procesadores Zen 3 sería el chipset B450, B550 y superiores, con un VRM de mínimo 6 u 8 fases. Para procesadores Zen 4 y Zen 5 sería chipset B650 o B850 y superiores respectivamente, con VRMs de mínimo 10 o 12 fases. Los VRMs de las tarjetas madre con chipset de la serie A son muy sencillas y simplemente carecen de la calidad y control energético más granular de los modelos superiores. El optimizador de curva funciona así. Permite establecer un margen positivo o negativo, este último siendo el necesario para reducir el voltaje de trabajo. El margen se aplica en cuentas, se escucha raro el término, pero así es llamado. Cada una equivale aproximadamente a entre 3 y 5 milivolts y tiene un límite máximo de menos 30 a más 30 cuentas, que equivale a tener entre más menos 90 milivolts a más menos 150 milivolts. El algoritmo es adaptivo y se encarga de decidir cuándo y cuándo no reducir voltaje. El margen puede ser aplicado por núcleo o a todos a la vez. Y así se representa visualmente el optimizador, con una curva voltaje-frecuencia o en corto curva VF. Los procesadores, entre otros dispositivos electrónicos, no funcionan con un voltaje fijo. En su frecuencia mínima tienen un voltaje base que va incrementando conforme el procesador va escalando su frecuencia. La curva azul muestra el comportamiento del procesador con la configuración de fábrica. La amarilla muestra el comportamiento con un margen positivo, pero como lo que vamos a hacer es undervolting, o sea reducción de voltaje, esta curva solo la usaremos para comparación. La curva naranja nos muestra el comportamiento con un margen negativo de 30 cuentas, o sea entre menos 90 y menos 150 milivolts. La línea verde, que pasa por todas las curvas, nos muestra el voltaje aproximado usado en 5 GHz, 1.08 voltios por default y 0.995 volts con el optimizador en menos 30, una reducción de voltaje de 85 milivolts. Lo más interesante viene en el punto alto de las curvas, donde prácticamente el procesador está en su límite térmico. Este va a depender de la tarjeta madre donde esté montado el procesador, pero es alrededor de 90 grados centígrados. En la curva amarilla notamos que topa en aproximadamente 5.38 GHz por el margen positivo de voltaje, mucho menos frecuencia que la azul, donde topa en aproximadamente 5.6 GHz con 1.34 voltios de consumo. Pero en la naranja, con el optimizador activado en menos 30, podemos apreciar que con ese mismo voltaje llega a una frecuencia aproximada de 5.8 GHz. Prácticamente lo que le estamos indicando al procesador aquí es que tiene que tratar de hacer el mismo trabajo que antes, pero con menos voltaje disponible a través de toda la curva, pero teniendo a su disposición el mismo presupuesto energético total, el PPT que ya vimos, que en el caso del Ryzen 9950X3D es de 200 watts. Con esto es capaz de alcanzar más frecuencia porque al usar menos voltaje genera menos calor y por tanto el algoritmo puede indicar seguir incrementando la frecuencia hasta alcanzar el mismo límite térmico de 90 grados centígrados. Recuerden que al final el algoritmo es el que decide en base al monitoreo en tiempo real de los sensores internos del procesador. Y como mencioné antes, la desventaja del optimizador de curva es que solo se puede indicar un margen que afecta la curva VF completa, aunque se le puede dar más granularidad haciéndolo por núcleo. Y aquí es donde entra la famosa lotería del silicón, o la calidad de los núcleos. Por si no lo sabían, por fuera un par de procesadores del mismo modelo podrían parecer iguales, pero realmente no hay dos procesadores idénticos en cuanto a calidad de fabricación se refiere. Nos puede tocar un espécimen con varios núcleos con buena respuesta a la reducción de voltaje, o un espécimen con solo un par de ellos. ¿Y cómo podemos diferenciar los núcleos de nuestro pedazo de silicón? Pues usamos herramientas de monitoreo como HWinfo, y de este voy a dejar el enlace en la descripción del video. Les recomiendo la versión portable. Abrimos el programa con los sensores activos y vamos a la sección de relojes de núcleos. Podremos ver que a la derecha de cada núcleo tiene entre paréntesis el denominador perf, el símbolo de gato y un número. Este número indica el orden de preferencia de uso por el sistema, o sea, menor el número, mayor calidad del núcleo. Y aunque esto pueda sonar contraintuitivo, menor respuesta al undervolting, y esto es porque los núcleos fuertes alcanzan mayores frecuencias, así que no podemos ser tan agresivos con el margen negativo porque se ve afectada la frecuencia máxima que pueden llegar a alcanzar. Vemos que mi CPU tiene un par de núcleos perf 1
que son los que pueden soportar una menor reducción de voltaje a altas frecuencias. Por ejemplo, podríamos comenzar configurando el optimizador para este par de núcleos en -5, el núcleo perf2 en -7 y así sucesivamente. Y configurar por núcleo obviamente consume mucho tiempo, sobre todo en procesadores de 2 CCDs como los de 12 y 16 núcleos. Para exprimir la mayor eficiencia posible hay que probar estabilidad en cada CCD, probando uno a la vez. Por ejemplo, en el Ryzen 7950X3D, el CCD con la caché 3D es el que tiene los núcleos más débiles, o con mejor respuesta al undervolting, pues está más limitado en temperatura, por el hecho de que la caché está posicionada arriba del complejo de núcleos. Es por esta razón que, por ejemplo, el procesador Ryzen 7800X3D por lo general es más lento que el 7800X en cargas que no sean juegos. Para la arquitectura Zen 5, por ejemplo, el 9950X3D, esto mejora en buena medida, logrando paridad en la mayoría de cargas con los modelos sin 3D caché, porque la misma ahora está debajo del complejo de núcleos, exponiendo a los mismos a un contacto más cercano al disipador de calor. Aún así, en estos modelos con 3D caché, los núcleos del primer CCD, o sea los núcleos 0 a 7, son los que tienen más tolerancia al undervolting. Por el límite térmico, no tiene caso que contenga núcleos de mayor calidad, ya que no pueden alcanzar la misma velocidad que los núcleos del chiplet sin caché 3D. Así que no queda más que aplicar la técnica de prueba y error, configurar el optimizador en el BIOS, iniciando el sistema y probar estabilidad en varios tipos de cargas, por ejemplo Cinebench, OCCT, juegos, etc. Como el optimizador afecta toda la curva VF, puede ser que cargas pesadas como Cinebench sean estables, pero podemos llegar a tener problemas en juegos o cargas más ligeras y simples como navegar en internet, ver videos de YouTube, etc. Y finalmente llegamos a la evolución del optimizador, introducida en la arquitectura Zen 5, el modelador de curvas. Les recuerdo que no es oficialmente soportado en procesadores Zen 4. Más adelante les diré cómo buscar las opciones de configuración en el BIOS. El modelador trabaja sobre los mismos puntos del optimizador, de -30 a +30 cuentas, además de permitir remodelar la curva en base a 5 regiones de frecuencia y 3 de temperatura. Frecuencia mínima, que es pues se puede decir que el estado de reposo del procesador. La frecuencia baja, que son las tareas en segundo plano, por decir si tenemos algún navegador minimizado o alguna hoja de Office, de Excel, etc. en segundo plano o minimizada, o por decir las actualizaciones de Windows. La frecuencia media, que son las cargas de trabajo ligeras multinúcleo, por decir aquí cuando estamos por decir navegando por internet, redes sociales, ver videos, streaming, todo eso. Las frecuencias altas, que serían las cargas pesadas multinúcleo como los juegos o algunos benchmarks. Y la frecuencia máxima, que serían las cargas de trabajo de un núcleo o mononúcleo, por decir algunos benchmarks, como por decir Cinebench de mononúcleo, o de hecho también algunos juegos que utilizan nada más un núcleo, o un núcleo que está brincando entre los hilos del procesador. Y en temperaturas tenemos temperatura baja, que sería pues ya como vimos en reposo inactivas. Temperatura media, que son las cargas de trabajo desde de juegos multihilo hasta por decir benchmarks mononúcleo, que serían hasta 50 grados centígrados. Y las temperaturas altas, que serían ya las cargas de trabajo de pruebas de estrés, como el Cinebench multihilo, que son las que pueden llevar al procesador a alcanzar su punto máximo de temperatura a 90 grados centígrados más o menos. Y aquí podemos ver, en esta gráfica es una representación del modelador de curvas. La curva azul es la curva con las opciones de fábrica de la tarjeta madre, y la curva rosa está configurada con el modelador en -30 para las altas frecuencias nada más. O sea, si podemos ver aquí el segmento que abarca, la magnitud y el campo, entonces podemos ver que más o menos está haciendo efectivo el undervolting desde 5100 MHz hasta 5600, pero va disminuyendo. O sea, el punto verde nos indica el punto más agresivo donde está reduciendo los voltajes y haciéndose mucho menos agresivo en las frecuencias más altas de 5600 y superiores. Entonces así se puede configurar, por decir, en frecuencias altas, que son las que más se utilizan por decir en juegos o en la mayoría de las cargas, se puede decir. Y se puede configurar también en las frecuencias máximas,
también se le puede dar un pequeño margen para que disminuya un poquito el consumo y trate de subir un poquito más la frecuencia. Por ejemplo, en mi procesador, el 9950X3D, más o menos las cargas de monohilo llegan más o menos hasta 5.8 GHz, de ahí no pasa, pero pues es porque mi sistema está limitado mayormente por el disipador. Bueno, nada más les quiero hacer una pequeña aclaración en este punto. Las curvas que he estado mostrando, los gráficos con las curvas, no son mías. Esta les voy a dejar también el enlace en la descripción del video de donde tomé estas gráficas. Por decir, aquí podemos ver que esta es del Ryzen 9950X, o sea, la versión sin 3D caché del procesador que yo tengo, que de hecho es muy similar. Aquí podemos ver, por decir, la comparación. La curva azul y naranja fuertes son de las opciones por default de la tarjeta madre, y los colores pálidos, naranja pálido, azul pálido, son con el modelador de curva en -30 en las altas frecuencias. Entonces aquí en los puntos verdes nos indican los puntos de modelado del undervolting. Podemos ver el segmento que abarca y lo agresivo que es aquí, reduciendo el voltaje para este rango de frecuencias, más o menos desde 5100 hasta 5600. De aquí ya es menos notorio, o 5500 más o menos, ya es menos notorio la reducción de voltaje. Y aquí en esta otra curva tenemos cómo se vería aplicado el modelador en -30, pero solo en las frecuencias máximas, o sea, prácticamente en las aplicaciones mononúcleo. Y más o menos tenemos que estar aplicando un pequeño undervolt, más o menos de 5700 MHz hacia arriba, que de hecho, bueno, se ve que es muy poquito, pero sí nos da un poquito más de frecuencia extendida. Y ahora lo que tenemos en esta gráfica es que las dos tecnologías se pueden combinar en los procesadores, pues como les digo, de forma no oficial en los de la serie 7000 y en los Zen 5 en la serie 9000. Se pueden usar en conjunto las dos tecnologías, el optimizador y el modelador. Entonces, por decir la ventaja de esto, aquí no se puede observar porque, o sea, es nada más representativo, pero no se puede observar aquí la configuración porque no está bien hecha. Por decir, aquí el modelador está en -15 en la curva rosa, y el optimizador más el modelador en -15, entonces no está bien hecha esta. Es nada más como que fue la primera prueba que hizo la persona que hizo estas gráficas. Entonces, en el CCD con la caché 3D podemos aplicar tal vez un margen en -10, y en el segundo CCD tal vez un margen de -5 podría ser, y refinarlo con el modelador en las regiones donde hagamos pruebas y nos dé más estabilidad, por decir, otro -10, otros -15 en las frecuencias medias y frecuencias altas, que son las más usadas por las aplicaciones y los programas multihilo. Y bueno, a continuación les voy a mostrar un pequeño programa que de hecho había subido en otro video aquí en el canal, del programa de audio SteelSeries GG. Y bueno, espero no confundirlos más, pero se puede decir que es como una analogía muy representativa de cómo se puede configurar el modelador de curvas. Por decir, es muy parecido a un ecualizador paramétrico, que de hecho se me ocurrió porque me recordé que este programa hace uso de ecualizador paramétrico. Entonces, por decir, el modelador de curvas trabaja sobre 3 regiones de temperatura y 5 regiones de frecuencia. Entonces vamos a suponer que estos 3 puntos son las regiones de temperatura de las frecuencias más altas, por decir aquí que dice highs. Podemos suponer que estas fueran las frecuencias más altas. Entonces aquí para las 3 temperaturas podríamos tratar de configurar el modelador en -5 para empezar a probar estabilidad. Así podríamos ponerlo configurarlo en el BIOS en -5. Entonces, si se fijan, pues ya nada más nos va a abarcar este segmento, esta pequeña curvita. Es lo que nos va a abarcar en el undervolting, no va a afectar todo lo demás. Entonces así podemos empezar a configurar en el BIOS, guardamos los cambios y hacemos pruebas de estabilidad. Y bueno, por decir, podemos traernos estos otros 3 puntos para acá, para simular que hacemos la configuración de las frecuencias altas. Aquí en las frecuencias altas, por lo general, como son tareas multihilo,
pero el procesador no puede alcanzar tanta velocidad en todos los núcleos. Podemos ser un poco más agresivos en la configuración. Podemos tal vez configurar a -10, empezar de ahí a checar por estabilidad. Aquí está, -10. Bueno, así sería una representación gráfica, porque les digo, esto es muy parecido a cómo funciona el ecualizador paramétrico. Entonces va a ser esta región la que nos va a hacer el undervolting, y va a afectar mínimamente a las frecuencias más altas que ya habíamos configurado antes. Ok, bueno, entonces pues espero que se haya entendido esto, y finalmente vámonos a la configuración del BIOS para mostrarles cómo funciona en la tarjeta madre Gigabyte. Ok, pues ya nos encontramos aquí en el BIOS. Esta versión es la F3. Vamos a cambiarla aquí a español. Ya para el momento de estar haciendo este video, ya está disponible la versión F4 y me parece que F4C del BIOS. Entonces, para que tomen esto en cuenta, las pruebas que les voy a mostrar un poquito más adelante están basadas en esta versión F3. Ok, entonces vámonos aquí a la ventana principal del Tweaker. Y la primera opción que les recomiendo habilitar sería la de el perfil de la memoria, esta opción. En el caso de la mía pues es Expo 1, de hecho nada más hay un solo perfil. Habilitar, y la segunda opción sería esta del High Bandwidth Support. Y esta, créanme, hace una diferencia bastante notable en el ancho de banda de la memoria. Bueno, en sí no en el ancho de banda, sino esta opción lo que hace, bueno, lo que noté que hace es que automáticamente altera los tiempos de la memoria. Entonces no sé si tenga que ver por ahí que tal vez sea un tipo nerfeo que tiene en la configuración manual, que no los acepte, y al habilitar esta opción hace una configuración automática. Y vaya que sí hace buena diferencia en los resultados de las pruebas. Ahora sí vamos aquí a configuración de memoria avanzada. Los subtiempos, memory subtimings. Y aquí yo traté de optimizar algunos valores. Los únicos que me aceptó el cambio fue en TRCD, TRP y TRAS. Esos fueron los únicos parámetros que me soportó disminuir. Todos los demás de los tiempos avanzados no me aceptó ningún cambio, me bloqueaba el equipo y tenía que hacer reseteo del BIOS. Entonces, para que tengan eso en cuenta, eso ya va a depender mucho de la tarjeta madre de cada quien. Regresamos aquí al Tweaker. Otro parámetro que les recomiendo, deshabilitar, no habilitar, sino deshabilitar, sería este control de espectro de propagación. Bueno, es que lo que hace es limitar tal vez la potencia de señalización de la tarjeta madre para tratar de controlar las emisiones electromagnéticas. Entonces, en deshabilitado estamos dándole oportunidad a que no limite tanto eso y que haya un control un poquito más agresivo de los voltajes. Entonces, si ustedes no tienen por decir un monitor o algún otro aparato electrónico a un costado de la computadora o inmediatamente a un lado, pues pueden deshabilitarla sin problemas. Y así lo dejamos deshabilitado. Ok, vamos a seguirle entonces ahora sí con el optimizador de curva. Entramos aquí a las opciones avanzadas de CPU. Y todo lo demás lo vamos a dejar en automático, tal como está. Nada más vamos a entrar a Precision Boost Overdrive. Y lo vamos a habilitar. Le vamos a poner en avanzado. Estos vendrían siendo los límites del presupuesto energético, como les había comentado, el PPT, TDC y EDC. Y aquí vamos a seleccionar los límites impuestos por la tarjeta madre. Los que están en automático son los de AMD, o sea, los límites de fábrica se puede decir. Y al cambiar a opciones de, configuración de la tarjeta madre, aquí la tarjeta madre se va a encargar de configurar esos parámetros a lo máximo que soporte. Y aquí en el escalar es algo que no les comenté en los conceptos del video. En los conceptos del turbo, prácticamente lo que hace el escalar es deshabilitar los mecanismos de protección que tiene el procesador para relajar los límites de temperatura. O sea, lo que va a hacer aquí al configurar por decir en 10X,
por decir, nos va a permitir mantener frecuencias altas por más tiempo, pero a costa de degradar la vida útil del procesador. Entonces yo les recomiendo que lo dejen siempre a 1x, por decir, si para uso cotidiano del equipo, a 1x, y solo aumentarlo si cuentan con un disipador con suficiente potencia, suficiente capacidad, por decir refrigeración líquida. Y de otra forma, pues dejarlo a 1x, o por decir para hacer pruebas de rendimiento, pues sí pueden usarlo por un momento, por un tiempo corto, vaya, en lo que hacen los benchmarks, y ya después regresarlo a 1x. Y aquí el CPU Boost Clock Override, esta es la parte del XFR, o sea, del rango extendido de frecuencia. Aquí es donde le vamos a indicar que aumente el límite de frecuencia. Por decir, el Ryzen, el 9950X3D, tiene un límite máximo de frecuencia de 5.7 GHz, entonces le vamos a indicar que trate de escalar más de esos 5.7 hasta 5.9 GHz. De hecho, aquí manualmente en algunas tarjetas madre puede ser posible aumentar ese límite. Por decir, pueden ponerle algo ridículo como 1000 MHz, pero pues ninguno pasa de los 200 o 300 MHz, o sea, máximo 6 GHz en total. Ok, entonces ahora sí, vámonos al optimizador de curva. Y aquí vamos a poner en habilitar, aquí, bueno, como les comentaba, por CCD, en caso de los procesadores de 12 y 16 núcleos, o por núcleo. Por decir, aquí yo les recomendaba empezar por CCD. Podemos seleccionar ahí el margen si va a ser negativo o positivo, que obviamente para el undervolting pues va a ser negativo, y empezar por un margen pequeño, por decir 10 en el CCD con la caché X3D, si es que aplica para su procesador. Y en el segundo CCD podríamos empezar por 5. De hecho, aquí no sé si sea un bug de la tarjeta madre o así sea para procesadores del Zen 5, pero aquí trae el margen hasta 50 cuentas. Pero bueno, yo digo que es ridículo, porque de hecho hay procesadores que ni siquiera llegan a las menos 30. Entonces supongo que este margen se lo ponen tal vez para los que van a hacer overclocking, pero aumentando el voltaje, o sea, los que tienen refrigeración extrema. Ok, nada más para tener eso en cuenta. Ok, entonces pues ya teniendo aquí nuestra configuración, pues nos vamos a guardar y salir de la configuración. Y aquí pues es lo que les comentaba, pues es nada más de prueba y error. Estar guardando, iniciando el sistema, haciendo pruebas de estabilidad. Y de hecho también podemos aquí guardar perfiles. Entonces lo que yo les recomiendo es que si algo les funcionó, lo primero que hagan es guardar un perfil. Guardar un perfil, y ya si algo no funciona, hacen un reseteo de la tarjeta madre. Si no inicia el sistema, pueden hacer un reseteo en la tarjeta madre, y de ahí del BIOS cargar las opciones optimizadas, la configuración predeterminada, optimizada, y de ahí cargar su perfil, ya con la memoria optimizada también. Y yo les recomiendo hacer primero lo de la memoria, porque si tienen algún problema de inestabilidad, es fácil darnos cuenta, porque el procesador va a estar en configuración de fábrica. Ok, entonces regresando al tweaker, vamos ahora a entrar al modelador. Ahí está, Curve Shaper. Y bueno, aquí, como comenté en el video, pues hay que habilitar todos los segmentos de temperatura y de frecuencia. Habilitar, y ahí nos da si va a ser margen positivo o margen negativo, y la magnitud. Entonces así hay que ir habilitando uno por uno. Y bueno, algo que yo les recomiendo es dejar solo la frecuencia mínima, dejarla en margen positivo, pero dejarla en 0. Y esto se preguntarán para qué. Bueno, como les comentaba con el optimizador de curva, por lo general, como hace el margen en toda la curva completa, en las frecuencias bajas es donde nos da problemas de inestabilidad, o al menos en las pruebas que yo hice me empezó a dar problemas, por decir, cuando dejaba el equipo un rato sin usar, y después por decir, cargaba Cinebench o alguna prueba que iba a consumir bastantes recursos, de repente se me bloqueaba el equipo. Y yo de hecho pues sí, la verdad me saqué de onda, porque bueno, pues una vez que carga está estable, pero entonces ya después buscando en foros y pues sí, ahora sí que en internet, di con esta causa, que es inestabilidad en las bajas frecuencias. Entonces lo que recomiendan hacer es eso, mantener la magnitud en 0,
pero en margen positivo. Esto es para que no aumente voltaje, pero tampoco deje que caiga, ¿sí? Entonces de 0 va a tratar de que no caiga el voltaje. Ok, ya que tengamos habilitados todas las regiones, pues sí podemos empezar con la de máxima frecuencia y poniendo un margen pequeño, como un margen negativo obviamente, un margen pequeño como -5. Y así podemos ir probando con las altas frecuencias un margen un poquito más agresivo, en -10 por ejemplo. Y de esta manera sería igual que con el optimizador. Obviamente yo les recomiendo primero, si van a usar las dos tecnologías como les comenté, que se pueden combinar en Zen 4 y Zen 5, yo les recomiendo que primero empiecen con el optimizador. Ya que lo tengan estable, entonces sí refinar con el modelador. Y como les digo, el proceso va a ser el mismo, guardar su trabajo. Si ya les funcionó algo, hagan un perfil para que no tengan que hacer todo el procedimiento otra vez. Y todas las demás opciones yo les recomiendo que las dejen tal como vienen de fábrica. Por decir, la frecuencia del Infinity Fabric lo dejen en 2000, al menos como viene en esta tarjeta madre, y yo digo que en la mayoría debe venir en 2000. Hay tarjetas madre que, por decir de alta gama, que por default viene en 2200, pero esta no me quiso aceptar ni siquiera arrancar con más de 2067, entonces 2067 o 2100, pero de hecho había una pequeña regresión del desempeño, entonces ya mejor lo dejé en default. Y bueno, ya por último, así es como me quedó a mí mi modelador de curva con el optimizador desactivado. O sea, ya no tuve tiempo, la verdad, de meterme más a tratar de exprimirle lo más posible el desempeño, pero así funcionó bastante bien. Entonces tenemos en las bajas frecuencias en 0, como les había comentado. Bueno, más bien en las mínimas. En las bajas frecuencias tenemos margen negativo de -30 en las 3 regiones de temperatura. En frecuencias medias también -30, me soportó, es bastante agresivo. Y -25 en las altas frecuencias, y en las máximas -10. Que de hecho pues sí me sorprendió que sí, no me dio problemas, bueno, o no me dio tanto problema para llegar a estos valores. De hecho puede ser posible que sí sea posible aún exprimirle más, pero como les digo, ya no tuve tiempo. En fin, ya es de que ustedes hagan sus pruebas. Y para los que quieran probar bueno, que es algo que yo recomiendo también, hacer la configuración por CCD. Entonces aquí les voy a indicar cómo se le hace para deshabilitar un CCD y dejar uno activo nada más, ya sea el 0 o el 1. Entramos aquí en opciones, AMD Overclocking, aceptamos el descargo de responsabilidad y vamos a configuración manual de overclocking, y ahí donde dice CPU Core Count Control vamos a entrar, y ahí están los mapas de hecho podemos deshabilitar por núcleo de cada CCD. Entonces todo en uno, todos los 8 núcleos quiere decir que están activos, y cambiarlos a 0 quiere decir inactivo. Entonces si queremos deshabilitar, por decir, el primer CCD, pues vamos a marcar todo en 0, aceptar, y luego abajo le vamos a dar donde dice bitmap downport apply changes, y pues va a aparecer esa ventanita, y luego ya después se nos va a resetear el equipo. Y así igualmente podemos hacer para deshabilitar el segundo CCD. Damos en aplicar cambios e igual. Entonces ahora sí, pues vámonos con los resultados de las pruebas de desempeño con la configuración optimizada y comparándolos con la configuración de fábrica. Empezamos entonces con las especificaciones del equipo, que son las mismas exactamente para que desde el video anterior de las pruebas de rendimiento del procesador. Windows no se ha actualizado, entonces están exactamente las mismas especificaciones, tanto controladores como el sistema. Ok, y empezamos con los resultados más decepcionantes, que son 2 pruebas de rendimiento sintéticas para juegos. Y aquí les hago un pequeño paréntesis, que no me di a la tarea de probar juegos porque, como se habrán podido dar cuenta en las especificaciones, mi tarjeta de video es muy sencilla, muy básica, entonces pues va a ser un gran cuello de botella en las pruebas de juegos. Y bueno, empezamos con Unigine Heaven 4, y aquí pues en el puntaje tenemos solo una diferencia de 0.85%, en los cuadros por segundo promedio 0.84%, y en los cuadros por segundo mínimos tenemos una mejora de 5.81%, pues nada despreciable, pero como les comento aquí va a depender mucho del
de cada juego en específico. Ok, entonces vamos con Unity Valley 1.0 y aquí vemos prácticamente la misma historia, a excepción de los FPS mínimos. En el puntaje solo tenemos 1% de diferencia, 1.12 en los cuadros promedio y una pequeña regresión de hecho en los cuadros mínimos, que de hecho eso sí no me lo esperaba. Pero bueno, todo esto está dentro del margen de error, entonces pues obviamente estos resultados se puede decir que quedan descartados porque es apenas arribita del 1%. Ok, continuamos con 7zip 32M. Aquí para la compresión vemos una mejoría de 7.62% y en descompresión un poco menos de la mitad, así quedamos en 3.32%. Seguimos con LTE Spice 64. Aquí vemos una mejoría de tan solo 2.41%, que de hecho este es uno de los programas que no escalan muy bien con el número de núcleos. Seguimos con SuperPi32M, que es un programa de cálculo matemático que usa solo un núcleo, entonces este es otro programa que no escala muy bien con multihilo. Y aquí vemos una mejoría de nada más 3.40%. Seguimos con GCruncher. Aquí vemos una mejoría más notable de 8.32%. Este programa sí escala mejor con un mayor número de núcleos. Y seguimos con Pip Prime. Y aquí vemos una de las más altas mejorías en un 16.63%. Este programa de hecho escala bastante bien con cambios en el ancho de banda de la memoria, o sea, a más velocidad de memoria obtenemos un mayor puntaje porque los cálculos matemáticos se almacenan en memoria. Entonces el cambio que hicimos en la memoria, la optimización, tiene bastante que ver en el puntaje. Seguimos con Handbrake 1.9.2 y aquí hay dos métricas distintas, segundos y cuadros por segundo. Y tenemos una mejora promedio de 3%. Ahora sí que nada despreciable, pero pues tampoco nada para caerse de espaldas. Y seguimos con una prueba sintética nueva que no incluí en el video anterior. Es 3D Mark CPU Profile. Y aquí nada más mostramos las tres primeras pruebas, que es el máximo de subprocesos, o sea 32 para este procesador, 16 núcleos, 32 subprocesos. Y aquí vemos una mejoría bastante buena de 9.55%. En 16 subprocesos apenas obtuvimos un 4%, menos de la mitad. Y en 8 subprocesos, 2.46%, que de hecho así sigue sucesivamente, bajando la mejora en 4, 2 y 1 subprocesos. Que de hecho pues por eso no los incluí, porque están dentro del margen de error y se descartan. Y seguimos ahora con Corona V10 y aquí vemos una mejoría pues bastante decente de 7.24%. Y tenemos ahora V-Ray 6.0. Aquí vemos una mejoría también bastante decente de 6.72%. Blender 4.4 tenemos una mejoría de 5.12%. Y finalmente pues llegamos a Cinebench 23 multinúcleo y mononúcleo. Aquí en mononúcleo tenemos una mejoría, pues se puede decir que nula, porque no hubo apenas 3 puntos de diferencia. De hecho, pues más adelante me voy a dar a la tarea de por qué no está aumentando la frecuencia en esta carga monohilo. En multinúcleo, pues sí, tenemos una mejoría bastante notable de 6.39%. Y aquí tenemos una representación de un promedio de las frecuencias que alcanzó el procesador en la prueba de Cinebench R23. Y recuerden que pues esta es una prueba pesada, multihilo, entonces más o menos en promedio alcanzó 4.92, 4.95 GHz en todos los núcleos a lo largo de la prueba de 10 minutos. Y podemos ver más abajo las temperaturas. El CCD1 es un poquito más frío, como por un grado, es un poquito más frío que el CCD2, que es el que alcanza más frecuencias, y también está consumiendo un poquito más de voltaje. Y más abajo podemos ver el presupuesto energético del procesador, que como les comenté, como estamos haciendo undervolting, pues no estamos aumentando ningún presupuesto. Estamos se puede decir que en los límites impuestos por AMD, que son 200 watts para el PPT. Si no subimos el PPT, pues no puede usar más voltaje o más energía el procesador de la que tiene programada. Entonces aquí tenemos los 200 watts y en el TDC tenemos más o menos, el límite más o menos tendría que ser de 160 amperes. Y el uso actual pues es 158, 159 más o menos. En el EDC pues también tenemos el máximo 208 amperes y el uso actual o el uso promedio más o menos está entre 160 y 168. Bueno, y básicamente para mi undervolting me propuse como meta igualar el
el puntaje de Cinebench R23 del review de Igor's Lab, que por si no conocían esta página, pues maneja puro equipo premium de pues super alta gama. Nada más vean que el equipo de prueba que tienen. Vean nada más esta tarjeta madre, están probando la MSI Mag X870E Carbon Wi-Fi. Y bueno, me llevé ahora sí que sorpresa de que este modelo de memoria es el mismo del que estoy usando en mi equipo. Entonces dije, bueno, es buena meta proponerme igualar ese puntaje de Cinebench en multihilo. Y bueno, aquí en el enfriamiento tenemos un enfriamiento líquido semipersonalizado AlphaCool Acewolf Extreme y pasta térmica Thermal Grizzly Duronaut. Vean nada más, ¿qué más quieren? Y bueno, pues ahora sí que, como habrán podido ver, no nada más igualé este puntaje, sino pude sobrepasarlo. Me llevé una super grata sorpresa. Y básicamente el puntaje del Ryzen 9950X en stock, se puede decir con las opciones base de la tarjeta madre, es el mismo puntaje que tengo yo en la mía, 41.344, pero bueno, obviamente con el 9950X3D. Ok, y bueno, pues con esto vamos cerrando el video. Ahora sí que no hay mejor prueba que este puntaje para que vean que esto realmente funciona. Y aunque la curva que yo ajusté en mi procesador no haya sido, pues se puede decir que exprimiéndole todo el desempeño posible, fue una curva, pues se puede decir que algo a la carrera, aunque realmente no haya sido así porque sí se llevó su buen tiempo ajustar, pero a comparación de ajustar con el optimizador de curvas en conjunto con el modelador, pues fue una curva sencilla, se puede decir. Entonces, bueno, espero que la información contenida en este video les haya servido. Si conocen a alguien que le pueda interesar o le gusten estos temas de tecnología, pues les pido que dejen ahí un pulgar arriba y compartan el video para que esto llegue a más gente interesada. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo. Hasta la próxima.